Hola, bendiciones para todos. El Dios del cielo derrame grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vemos en la Biblia, a través de toda ella, desde el de Génesis hasta Apocalipsis, vemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios celoso de su pueblo, un Dios admirable, un Dios que condena de una manera enfática la idolatría. Y a través de los tiempos y de cada libro nosotros vamos viendo cómo Dios combate esto, porque el pueblo en general tiene la inclinación hacia otros dioses, y Dios habla de que Él es el único Dios verdadero, y que a Él debemos adorarle y debemos alabarle. De hecho, Él dice, el primero y grande mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y también a través de los tiempos vemos a las personas cómo se apartan de Dios y se inclinan a adorar otros dioses, sabiendo que tenemos un Dios real, verdadero, un Dios que no está muerto, es un Dios vivo, un Dios verdadero, que nos ama, que ama a la humanidad, y que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por toda la humanidad y derramara toda su sangre por ella. En los tiempos del apóstol Pablo, nosotros vemos en este capítulo 17 cómo Pablo, cuando llega a Atenas, ve que la idolatría tenía arropada toda la ciudad, y dice que su espíritu se enardecía. Me imagino el apóstol Pablo triste, enojado por cómo la gente pensaba, cómo la gente vivía en aquel tiempo, adorando imágenes, adorando estatuas, adorando figuras, adorando fotografías. Eso para Pablo era algo que le molestaba, quizás también le entristecía, y me puedo imaginar al apóstol Pablo en sus tiempos de oración y de búsqueda, como dice la Biblia, que era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de vigilia, y que predicaba la palabra y predicaba la vida del Señor Jesucristo, y trataba de convencer a las personas de aquel tiempo de que Jesucristo era el Mesías, y de que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque él predicaba el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la resurrección, un evangelio de poder. Vemos que Pablo entonces se encontraba en esta situación, y dice que él discutía en las sinagogas. Él iba a la sinagoga, que era un lugar donde se reunían las personas y debatían, y él hablaba y trataba de persuadirlos, de convencerlos, al igual que nosotros ahorita hacemos nuestros cultos, los cultos que sacamos, campañas para predicar a las personas, a los que oyen. Nosotros no estamos obligando a nadie a que nos escuche, predicamos a los que quieren oír, y los que reciben la palabra, los que reciben el mensaje de salvación, los que creen en Jesucristo, los que andan buscando, los que tienen hambre y sed de la palabra, pues reciben el mensaje, y le presentamos a Jesucristo, el verdadero Salvador, Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo que fue sepultado, Jesucristo el que resucitó de los muertos, Jesucristo el que derramó toda su sangre para darnos la salvación y para darnos la vida eterna. Ese era el Cristo maravilloso que predicaba el apóstol Pablo. Y ahorita en este tiempo el mensaje es urgente porque veo las naciones, el mundo envuelto en idolatría. Sabemos que a la medida que se vaya acercando el tiempo de Cristo venir a buscar a su iglesia, estos tiempos van a arreciar más, y el diablo va a trabajar más fuerte, llevando a las personas de la idolatría a que lo adoren, a que adoren imágenes, porque detrás de cada imagen hay por lo menos un demonio recibiendo la adoración. De manera que tenemos que llevar el mensaje de salvación. Dice aquí la palabra que los filósofos de aquel tiempo, unos que se llamaban Epicurio y los otros eran estoicos, disputaban con él porque estos tenían ciertas creencias y no aceptaban la realidad ni aceptaban la verdad. Así como ahorita hay muchas también, hay religiones, hay movimientos, hay sectas, todos dicen que creen en Dios, pero además de que creen en Dios,
tienen a alguien a quien adorar y por quien guiarse. Tienen un manual, tienen un libro, tienen unos principios creados por el hombre para guiarse. Nosotros, los que creemos en el Dios verdadero, los que creemos en Jesucristo, los que creemos en el Espíritu Santo, nosotros tenemos la Biblia, como muchas personas que tienen la Biblia, pero la Biblia hay que cumplirla, hay que obedecerla, porque la Biblia es la palabra de Dios, esta es nuestra regla infalible de fe y de conducta. Vemos aquí a Pablo predicando, tratando de convencer y de persuadir a las personas que se aparten de esto, de que se aparten de la idolatría y que se vuelvan a Dios. Y ellos están interesados en escuchar a Pablo, porque ellos vivían pendientes de lo nuevo, de lo que llegaba, de qué se trataba. Y Pablo pues les predicaba esto, y ellos reunieron a Pablo y lo llevaron aparte para seguir discutiendo y para seguir hablando. Pues, y Pablo entonces les llevó el mensaje de salvación y dice: porque todos los atenienses y los extranjeros y los residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Para ellos el evangelio era nuevo, muchos se convirtieron, muchos se entregaron, otros no estuvieron de acuerdo. Pues así es, uno predica la palabra, algunos creen y otros no creen. Los que creen vienen al Señor y se salvan. La Biblia nos habla, cuando Pablo le escribió las cartas a Timoteo, que en estos tiempos, que eran tiempos difíciles, tiempos de los cuales estamos viviendo, que iba a haber hambre y comezón de oído para escuchar la palabra de Dios. Yo pienso y creo que ahorita lo que estamos viviendo en estos días, hay mucha necesidad de escuchar la palabra, mucha necesidad tienen las personas de escucharla y tienen hambre de la palabra, de manera que hay que llevar el mensaje de salvación por todos los medios. Y también creo que es tiempo de que prediquemos la salvación, de que nuestro mensaje sea el mensaje de la salvación. Eso nos lo habla la Biblia, y eso siempre el Espíritu Santo me lo ha hablado y me lo ha recalcado. Y no creo que a los otros pastores o a otros evangelistas les recalque otra cosa y le haga insistencia, sino en la salvación. Hay que predicar la salvación, el mensaje tiene que ser de salvación. Hay que predicar a Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, y las personas cuando lleguen a Jesucristo, por supuesto, se van a apartar de todo lo que se tiene que apartar y comenzar a adorar al verdadero Dios. Dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Muchos religiosos, muchos movimientos, muchas sectas que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero no como dice la Biblia. La Biblia es clara, y lo dijo el Señor Jesucristo cuando predicó y habló de la palabra y dijo: el que cree en mí, como dice la Biblia, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo estoy convencido que cuando una persona es cristiana, que cuando una persona acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador, su vida tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada, y esos ríos de agua viva tienen que correr por dentro del ser humano, de la persona. Y cuando Cristo habló de esto, estaba hablando y estaba predicando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una realidad, el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es una persona, de manera que tiene que haber ese cambio, y el Espíritu Santo nos guía y nos va apartando de todo pecado. Así que el apóstol Pablo estaba interesado en llevar este mensaje, en llevar esta palabra. Dice: porque pasando, dice, le está diciendo a los atenienses, y este mensaje hay que llevarse por todas partes, porque en todas partes hay religiosos, en todas partes hay movimientos cristianos, en todas partes hay personas que creen en una cosa y que creen en otra, creen en un Dios grande, poderoso y eterno, pero creen en otros dioses más pequeños. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña de que hay un solo Dios, y Dios dijo: amarás a tu Dios, solo a Dios sobre todas las cosas. Es el primer y gran mandamiento. Así que esto es lo que tenemos que predicar, y las personas tienen que apartarse de la idolatría. Tenemos que hacer conciencia a través del mensaje de la salvación y llevar las personas que a través de la Biblia, a través de la palabra, quede impregnada en sus mentes y en sus corazones, así como dice Romanos 12:1, que tienen que cambiar la mente, el entendimiento, y que tienen que ser renovados. La mente de las personas
tienen que ser renovadas por la palabra de Dios en este sentido, en el sentido de la salvación, en el sentido de que se aparten de adorar imágenes, que se aparten de todo lo que tenga que ver con idolatría, porque Dios dijo: no te harás imágenes de nada, ni lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. No te harás imagen y no te inclinarás a ellas. Pues fíjate que a través de los años vemos esto. En Atenas se veía, se ve en Venezuela, se ve en España, se ve en Colombia, se ve en Ecuador, en todas partes se ve esto. Quiere decir que el mundo y las naciones están abrazadas por la idolatría. Pues el mensaje que nosotros tenemos que llevar es un mensaje de salvación cristocéntrico. Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor. Como dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él es el Salvador. Así que en este día predico la palabra, acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, solamente síguelo a Él, lee la Biblia te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar y te apartarás de todo pecado. Recuerda que Cristo viene a buscar una iglesia limpia, santa, sin mancha. Eso es lo que viene a buscar el Señor. Acepta a Jesucristo, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Dios te bendiga y Dios te guarde.